Bueno, ahora quiero contar una historia de un compañero músico, él se llama Ricardo Peña. Aparte de ser pianista, él es alpinista, lleva sus carreras juntas, paralelas, como pianista y como alpinista. Y en una de esas expediciones se encontró la cartera de uno de los pasajeros que iban en el vuelo que se cayó en los Andes. Entonces él salió en el periódico y es bastante conocido ese hecho. Tuve la oportunidad hace un tiempo de estar en su casa, de hacerle una entrevista, me platicó cómo estuvo todo eso, lo tengo en video, lo van a ver en un momento. Se me hace una historia muy interesante porque desde que eso ocurrió, pues me ha llamado mucho la atención el cómo sobrevivieron y me gustó saber mucho más acerca de ellos. Y él le mandó ese pasaporte al sobreviviente. Y después se conocieron y son ahora muy buenos amigos. Creo que él estuvo en la boda de su hija y el sobreviviente estuvo, no, en la boda de Ricardo. Pero muy interesante. I remember the rain and summer, the leaves are brown on the ground. Instead I didn't love and adore you. Hola a todos. Estamos aquí en casa de un excelente músico mexicano, nacido en la Ciudad de México, que también ha tomado otra carrera como alpinista. Estamos aquí, muchísimas gracias. Tenemos aquí a Ricardo Peña. Gracias. Muchísimas gracias por abrirnos tu casa, tu espacio y por darnos tu tiempo para platicar acerca de Es un tu carrera. placer, un placer, gracias. Cuéntanos, ¿cómo empezaste tu carrera musical? Yo empecé tocando piano a los 5 años cuando mi mamá compró un piano en la sala Chopin de Satélite de la Ciudad de México y venía con clases de piano. Y entonces ella preguntó a sus hijos, ¿quién quiere clases? Y yo dije, pues yo quiero. Entonces a los 5 años me empezaron a dar clases de piano. Luego a los 9 años es cuando descubrí a los Beatles. Oh, wow. Y por eso ves la foto ahí. Sí, sí. Es muy importante para mí, se las enseñamos, ¿no? Claro. Cuando descubrí, mi hermano compró un disco y escuché canciones de ellos y me cambió la vida, ¿no? Eso fue algo una revelación, el rock and roll y los Beatles. Y entonces empecé a aprender a tocar guitarra también. ¿Cómo han cambiado tantas vidas los Beatles? Sí, ¿Verdad? sí, sí, el impacto que han tenido. Y yo soy músico ahora profesional por ellos, porque me encantó. Por los Beatles. Sí, Wow. sí, sí. Entonces de ahí empezó mi amor a la música, tocando piano y tocando música clásica, pero también popular, y luego tratando de aprender guitarra para poder tocar las canciones de los Beatles y aprender a cantar para tocar como ellos. Y ya después mi familia se cambió a Nueva York por el trabajo de mi papá y yo y ahí pude tener acceso a una guitarra eléctrica por primera vez, porque en México tenía una guitarra mexicana ya. Pero ahí yo tenía 16 años y ahí fue cuando pude rentar por primera vez una guitarra eléctrica y un amplificador y empecé a aprender más. Y ahí sí me metí de lleno, ¿no? a la música, me encantó. Y formé mi primer grupo ahí en high school y empezó ahí mi amor por toda la música. Ya después en la universidad empecé a estudiar ingeniería. Yo quería ser astronauta cuando era niño. ¡Ah, qué bien! Entonces, ¿De veras? sí, ingeniería, Oh, wow. Aerospace Engineering es lo que se empezó a estudiar en SUNY, en la Universidad de Buffalo, del estado de Nueva York, en Buffalo. Pero después de un año de estudiar ingeniería, durante ese año estaba tocando con un grupo de rock y me encantaba, ¿no? Y vi que la universidad tenía un buen programa de música. Entonces pensé, estudiar música 100%. Tiempo completo sería increíble, ¿no? Entonces Y ya lo de ser astronauta ya. me di cuenta de lo difícil que es eso. Sí. Aún graduándose de ingeniero y todo, y además me di cuenta que pues me fascinaba la música. Entonces cambié mi major en la universidad de ingeniería. Iba bien y todo, pero cambié a música y me encantó. Me sentí como pez en el lago. Entonces, ya de ahí, ya. Ahí fue. Sí. Qué bien. Pues me dediqué estudié piano clásico, era mi major, pero seguía tocando mucha guitarra y cantando. Y después de la universidad y empecé a estudiar jazz y también ritmos latinos. Empecé a tocar con un grupo de salsa y con grupos de blues y rock.
Entonces de ahí empezó mi amor también a muchos estilos de música. Me encanta tocar todo tipo de música, rock, country, jazz, blues, muchos estilos de música latinoamericana también. Me encantan Increíble. los panchos, salsa, eh, Mark Anthony, todo tipo de música, valses peruanos, Claro, Uruguay, música uruguaya, también me encanta el candombe. qué todo. bonito. Qué Y trova yucateca, si van a estar viendo en Yucatán. trova yucateca, Me amigos. encanta la trova yucateca, ¿Verdad? Guti Cárdenas. De hecho, con mi grupo, Los Bohemios, tenemos dos nombres para mi grupo, Milestone y Los Bohemios. Milestone cuando tocamos toda la música en inglés, Ajá. Los Bohemios cuando nos concentramos en shows de música latina. Ah, muy bien. Ahí incluimos canciones de la trova yucateca. ¿De verdad? Sí, Oh, muy cantamos bien. la de ella, no la canción mariachi, sino la de la yucateca. La trova. Ella la que hubiera amado La tanto. Riviera Mountain. Es- Mm. Y Fondo Azul. Me sé muchas de las yucatecas y de bien. Guti Cárdenas. Y cuando tú llegaste a Nueva York, ¿tú estudiaste nada más clásico en México? ¿O tenías popular? Sí, las clases eran de piano clásico y me daban unas cuantas piezas para aprender. Les dije que yo estaba interesado en, por ejemplo, en los Beatles, ¿no? Pero tuve maestros muy malos, que no inspiraban. Y que me decían, ¿te gustan los Beatles? Entonces me compraban, me sugerían comprar, por ejemplo, la canción de Yesterday. Yesterday. Exacto. ajá. Y entonces Tin, tin, tin. toco y escucho el disco. El disco tiene guitarra y cuerdas, no hay piano. Entonces yo estaba todo confundido de niño, ¿no? ¿Qué es esto? Si no hay piano, ¿qué es? Yo lo que quería saber es cómo tocaban los Beatles, cómo tocan la guitarra. Sí. Hay partes de piano como Let It Be o como Sí. Lady Madonna, Hey Ujú. Jude. Yo quería aprender lo que ellos estaban tocando. Ya después entendí que eso de la partitura de piano es un arreglo que hace alguien, escucha el disco y hace un arreglo para tocar la melodía y los acordes en el piano. Entonces no tiene nada que ver con lo que estás oyendo en el disco. O sea, Claro. bueno, tiene la melodía y los acordes, pero no es lo que... Tú lo que querías es hacer la música como los Beatles. Sí, yo quería tocar como ellos, esas partes de guitarra, esas partes Qué de bien. piano. Y no había maestros buenos para eso en México. No, Y entonces- desgraciadamente no. En ese entonces las clases de guitarra era guitarra clásica, Ujú. la técnica Sí. adecuada y así, acá. Sí, los dedos así. Ujú. No, en los 70s casi no era muy difícil encontrar un buen maestro de rock de guitarra. No, y además los maestros clásicos decían que la música popular Sí. era sacrilegio tocarla. Entonces, pues, ¿cómo La lo vas a técnica aprender? y todo, sí, Sí. exacto. Mientras que, entonces yo me dediqué a aprender la guitarra por mi cuenta. Yo nunca tuve Ah. clases, yo de oído, escuchando los discos, y ahí alguien me enseñaba acordes, o alguien me enseñó cómo leer los cuadritos esos que te dicen dónde poner los dedos para los acordes. Ah, sí, sí, Eso sí. fue una gran revelación, ¿no? Y, ¿Guitarra fácil? yo tenía mis discos de guitarra fácil, de los Beatles, entonces aprendía por donde podía, pero más que nada, por los discos, ¿no? Escuchando con la aguja, ¿no? Repitiendo y escuchando. Y yo no sabía en ese entonces, pero era muy buen entrenamiento para el oído, ¿no? Claro. Musical. Estás desarrollando Sí. tu oído, estás conociendo tu instrumento. Sí. Y la otra manera que aprendí también es por mi papá, porque mi papá decía, a ver, date la guitarra. Y él cantaba canciones. A ver, acompáñame Yo tenía pues, que adivinarle, ¿no? ¿Qué acordes van a...? Y él cantaba canciones como Nadie te dará lo que sufro yo. Y ahí tratando de encontrarle. ¿Por dónde va? O cantaba las de Yo sé bien que estoy afuera, ¿no? Y entonces, esas eran más fáciles, pero luego cuando empezaba a cantar canciones de los Panchos, Cuando ya le metían otras, Sí. Armonías más armonías sofisticadas. sofisticadas, Sí, ahí exacto. es donde empecé a encontrar Sí, ¿y ahora? acordes más, que tenía que usar acordes más, Complicados. como sí, progresión de acordes más, Ujú. más sofisticados. Sí. Que no fuera 1, 2, 3. Bueno, 1, 4, 5. Exacto, Mm. sí. Sí, claro. Ay, pues qué maravilloso. Bueno, yo tengo mucha curiosidad. ¿Cómo es que la música, luego vino todo esto del alpinismo? ¿Cuándo surgió? ¿Por Mm. qué surgió? Sí. Yo tengo mucha curiosidad de saber. ¿Nos Ay. puedes contar algo de eso? Sí, hubo dos factores que fueron críticos en eso. Bueno, para empezar, yo en México iba en los Scouts
Ah, Y me encantó esa experiencia. Hacíamos actividades, acampar, hacemos caminatas en las montañas o en los bosques y era muy bonito. Me encantaba eso. Ahí descubrí lo bonito que es tener contacto con la naturaleza y hacerlo con amigos, ¿no? Pero las dos cosas que pasaron en mi niñez que me afectaron mucho, una fue la primera visita que mi papá llevó a la familia al volcán Popocatépetl, que es junto a la Ciudad de México. Y en ese entonces, en los 70s, tenía unos glaciares impresionantes, ¿no? Que tengo fotos, pues allá a tu derecha. Se ve todavía cómo tenía el glaciar, el Popocatépetl. de verdad, sí. Tenía unos glaciares y unas grietas impresionantes. Era un lugar todavía más bello de lo que es ahora, mucho más bello de lo que es ahora. Porque ahora ya no tiene glaciares, se derritió No, completamente. ya no. Entonces yo subir a esa altura, estábamos a 4.200 metros. Jovencito. Yo de niño, así de Oh, de niño. 6 años, 7 años. Oh, Y ver esto, y Aunque- sentir el aire frío y el bosque alpino tan precioso por el que manejas para llegar a lo que era, se llama Tlamacas. Tlamacas. Exacto. Ujú. Y ver esos glaciares resplandientes no, era impresionante. Yo me quedé así, eso plantó una semilla muy importante. Me encantó eso. Y el otro factor fue, en la televisión vimos la película de los sobrevivientes de los Andes. Y yo siempre tuve una fascinación por la nieve. Me llamaba mucho la atención la nieve. Yo, de hecho, no nací en la Ciudad de México, nací en Boston porque mis papás son mexicanos los dos, pero mi papá estaba estudiando, especializándose de cirugía pediátrica Ah, en Boston, en Massachusetts, en Estados Unidos. Entonces yo nací cuando él estaba estudiando. ah. Y nací en una tormenta de nieve enorme, me cuentan mis padres, ¿no? Mira, ahí Entonces- está la conexión. Sí. Entonces mis primeras fotos de mis primeros 3 años, en los inviernos se ve la nieve y todo eso. Yo tenía esas fotos en la casa y me llamaba mucho la atención. Ahí. Y claro, no me acordaba de Boston, pero ya en México yo quería tocar nieve, quería ver cómo era eso de la nieve. Por eso me fascinó también llegar al Popo. Yo quería subir y tocar. Subimos un poco, pero estábamos muy chiquitos como para hacer cumbre. Claro. Entonces, y llegamos hasta llegar a un puesto donde podías tocar hielo. Me di cuenta que era hielo y no nieve lo que estábamos viendo. Entonces, esa fascinación por el hielo y la nieve. Ujú. Cuando vi la película de Sobrevivientes de los Andes, me impresionó. Se llamaba la película mexicana. Era La mexicana. Los Supervivientes de los Andes se llamaba la película. Sí. Una película bastante mala, pero, Sí, pero el tema era tan impactante que a pesar de la mala producción, sí te impacta la película, ¿no? Impactó a mucha gente. Ujú. Pero sí me llamó mucho la atención que toda esa aventura ocurría en la nieve, ¿no? Entonces dije, ¿cómo será en lugares así, donde estás rodeado de nieve? Y también me llamaba la atención las historias de la conquista de Everest o del Polo Norte y el Polo Sur. Ujú. Se me hacía fascinante todo eso de la nieve y el frío. Entonces, eso fue unos factores importantes. Ya después, cuando nos cambiamos a Estados Unidos y luego empecé a estudiar música, pues dejé de hacer actividades con contacto con la naturaleza. Y Ujú. me enfoqué mucho en el piano. Pero cuando estaba estudiando, empecé a extrañar eso, a extrañar el contacto con la naturaleza, la aventura también. Mm. Algo de aventura, ¿no? Me encantaba lo creativo de la música, pero extrañaba lo físico de... Y la adrenalina también, porque es diferente, ¿no? Me imagino. Sí, Es sí. diferente de estar en un escenario a estar Claro. arriba de tantos picos. Claro. Y sobre todo para un hombre joven, pues necesitas aventura, ¿no? Hay algo que te pide. Yo creo que eso es biológico. Entonces, para mí, yo siempre me quedé con la idea de querer subir el Popocatépetl. Y lo intenté de niño, no podía, era muy difícil. Luego lo intenté a los 19 años, creo, 18, 19, en uno de mis viajes a México de regreso. Subí con mis amigos y fue un desastre porque no estábamos preparados para nada. Lo hicimos a lo menso. Sin equipo. Sin equipo, teníamos un piolet entre los tres. Ah, No sé para qué. Pero sabíamos que se debería usar Pero un tenías que piolet. tener un piolet. Entonces teníamos un piolet, compramos un piolet Oh, wow. y no traíamos bloqueador solar, no traíamos lentes oscuros, entonces nos dimos una En ese quemadura. entonces no se usaba. En las montañas sí. ¿En las montañas sí? Sí, los ok. alpinistas Bueno, sabían. yo no lo conocía, no sabía que existía siquiera. Sí, los alpinistas saben que en alta montaña te quemas horrible. La radiación solar en los glaciares y a la altura, hay menos filtro solar porque estás tan alto, hay menos atmósfera.
y luego el glaciar blanco refleja todo el sol. Entonces bajamos con... Al día siguiente teníamos quemaduras de segundo grado, teníamos así con No me ampollas, digas ¿sabes? eso, yo no Y sabía. además estábamos, casi llegamos al borde del cráter, pero no, íbamos en verano, que no es la temporada adecuada porque llueve mucho, nieva mucho allá arriba. Entonces teníamos nieve era mucha nieve blanda, Ajá. mojada, estábamos casi hasta las caderas de nieve. Entonces empapándonos porque teníamos ropa de algodón, no teníamos ropa adecuada, un desastre, ¿no? Entonces salimos de ahí por suerte. Qué bárbaro. ¿no? Y Qué bárbaro. yo aprendí una lección, dije, no, jamás vuelvo a hacer eso, una estupidez. Entonces ya años después, ya en Buffalo, ya estudiando universidad y todo, yo tenía el póster del Popo mostrando en mi cuarto. Entonces lo estaba viendo un día y dije, yo necesito algo de aventura. Entonces me propuse, ahora sí voy a subir el Popocatépetl, pero lo voy a hacer bien. Voy a entrenar, voy a aprender de montaña. Y empecé. ¿Ya te habías graduado de la universidad? En ese entonces, sí, ya había dejado la universidad. Dejé la universidad porque decidí cambiar de estudiar música clásica a música popular. Entonces empecé a estudiar privadamente. En jazz, aprender jazz y blues y todo. Entonces, pero ya había terminado esos años, pasé 3 años en la universidad. Y sí, tenía 23 años cuando decidí subir el Popocatépetl. Entonces empecé a aprender y a preguntar, ¿no? Alguien estaba dando clases de escalada en roca. Entonces fui a tomar una clase y les pregunté a ellos, ¿cuál es la montaña más cercana de aquí? ¿Qué montañas de veras? Dijeron, no, pues los Adirondacks de Upstate New York. Son cerros muy bonitos. Ahí por Lake Placid, ahí fueron las Olimpiadas de esquiar de 1920 y tantos. Sí, yo fui una vez ahí donde fue la primera vez que traté de esquiar. Ah, ¿sí? Mira, casualidad. Y entonces fui y me encantó, muy bonito los cerros, ¿no? Sí, hermoso. Y en invierno hay mucha nieve y mucho frío. Entonces yo empecé a ir en otoño y compré el libro de The Freedom of the Hills, que es como la Biblia del montañismo, y empecé a aprender, ¿no? Y haciendo muchos ascensos en el Adirondacks, empecé a correr, empecé a hacer ejercicio y compré un boleto para irme a México a subir el Popocatépetl con mis amigos. Y esto fue en 94, no, eso es 94, ya tenía, no, entonces no tenía 20, ya para entonces ya tenía 25 años. Bueno, es que estuve entrenando y subiendo esos ascensos, ¿no? Entonces a los 25 ya tengo mi boleto, voy a hacer mi sueño realidad. Y una semana antes de llegar a México, el Popo explotó. ¡Ay, no! ¡Ay, eso ya es el colmo! Ya ha estado activo desde entonces no. y nunca puedo Sí, llegar a la cumbre ya. del Popo. ¿Cómo es que le dicen las personas? Don Goyo. Don Goyo. Don Goyo No te ha despertó. dejado, no te ha dejado subir. Y ahora ya es otro volcán. Ya ahora esos glaciares majestuosos que tenía se derritieron. Ya cambió bastante aspecto. Entonces ya no es la misma experiencia. Bueno, no se puede. Es muy peligroso subirlo. Hay gases venenosos. A veces sacan rocas. Es muy peligroso. ¿Y la parte de Tlamacas, tú todavía puedes llegar a Tlamacas o ya no? Es ilegal. Ah. Sí, está cerrado en Paso Cortés. Oh. Pero un no año sabía. yo fui. Oh. Oficialmente nadie fue, pero los del parque me llevaron. Ay, pues qué buena gente. Sí, qué buena gente. muy buenas Son- gentes ellos, así lo vamos a dejar. Muy buenas gente. Oh, qué bueno. Me dieron un pequeño tucito y fue increíble ir a Tlamacas después. Yo había estado ahí la última vez en los 80s y de repente verlo ya hace unos cuantos años. ¡Wow! Increíble, porque haz de cuenta que se abandonó el lugar en el 94. Era un lugar muy bonito, era precioso. Era precioso, como si fuera de Colorado, las cabañas. O de los Alpes, sí, Sí, una de los cosa, Alpes, sí. era una plaza preciosa, el refugio, el albergue, El albergue. Vicente Guerrero se llamaba. Ah, De lujo, increíble. precioso, Estaba. me acuerdo de un color naranja. Yo no entiendo por qué no construyen otro refugio así. Deberían hacer uno así en el Iztaccíhuatl. Sí. Era una maravilla eso. Y Creo entonces, que eso fue en la época de Echeverría, me imagino. Creo. lo construyeron en los 60, Ah, entonces ya es 68, verdad. poquito antes. Ah, Poquito antes. yo me acuerdo que era muy bonito. Sí, era. Y yo tenía recuerdos así. Me encantaba. Unas memorias, unos recuerdos buenísimos de eso. Entonces, ya fui como guía, porque yo voy cada año a guiar el Iztaccíhuatl y el Pico Orizaba.
He subido los otros volcanes muchísimas veces, pero el Popo no. Pero en ese entonces yo no sabía que me iba a convertir en guía de montaña, ir al Everest, nada de eso. Yo nomás quería subir el Popo, ¿no? Entonces fue un gran trauma. Pero regresar a Tlamacas fue increíble porque es como que hubiera caído una bomba atómica y se veían así las plantas creciendo en la plaza y todo roto los vidrios y todo Qué abandonado. triste, como guerra, como después de una guerra. Sí, 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 muy extraño. Fue Ay, una cosa. pueblo fantasma. Sí, Oye, ¿no sería por las Olimpiadas que construyeron eso? Del 68. Podría ser. a lo mejor. Podría ser, sí, me imagino. Pero hicieron un gran trabajo con ese lugar. Y sí, bueno, pues no pude subir el Popo, pero descubrí, entrenando y todo esto, que me encantaba esto de la montaña. Entonces empecé a subir los otros volcanes, la Malinche, el Nevado Toluca. Luego, años después, regresé a México y ya subí el Iztaccíhuatl y el Pico Orizaba. Y luego empecé a traer grupos. No, para entonces, para el 96, me cambié yo a Colorado. Porque yo quería hacer música, ya era músico profesional, pero quería hacer música y hacer montaña. ¿Y cómo te dabas el tiempo para balancear las dos cosas? Porque si estás en gira o si estás haciendo una cosa, tú tienes que tener un tiempo específico para hacer una expedición, ¿no? Sí, claro. Sí, eso fue. Me gustó desde el principio el balance. En la música, a veces la música es una profesión que no te conduce a buenos estilos de vida, ¿no? Estar en bares, tomar. Antes, en esos entonces todavía había mucho de que las drogas, más Ajá. que ahora todo mundo se metía Y en la eso. gente fumaba en los bares. Sí. Totalmente. Yo regresaba oliendo a uva, ¿no? Sí, Cigarros. horrible, sí. Y además las horas que mantienes todo. Entonces, y muchos músicos no hacen ejercicio, no comen tan sano. Ujú. Entonces, me gustaba la combinación porque la montaña requería que estuviera en muy buena condición física. Me daba contacto con la naturaleza, me forzaba a hacer ejercicio Ujú. y también como quería volverme un buen alpinista, pues también me fijaba en nutrición y todo, en comer sano. Y me daba cuenta que pues, el alcohol y todo eso, cigarro, las drogas, todo eso no ayuda en nada para eso, te joden el cuerpo No. bastante. Entonces, eh, me gustaba el balance, algo creativo, como la música. Y la música, lo bueno de la música es no te vas a morir tocando música. Si haces un error o algo, no pasa No nada. pasa nada. Entonces, De que te avienten jitomatazo, no pasa. sí, sí. Mientras que escalando roca, haciendo alta montaña, un error sí te puede costar la vida. Entonces, ahí tenía aventura, pero tenía ejercicio, tenía contacto con la naturaleza y eso me gusta ese balance hasta la fecha. ¿Y tus manos? ¿Cómo las cuidas? Las manos las cuido mucho porque Pero en el alpinismo. todo depende de mis manos. Para escalar en roca necesitas tener los dedos fuertes, sanos, bien todo. Para tocar piano, para tocar guitarra, todo depende de mis manos. Entonces yo soy muy cuidadoso con mis manos. Cuando escalo, pues también tener buena técnica de escalada, cuando escalas en roca, minimiza el cortarte y el quedar sangrado y todo. Tienes, Interesante. sí, Wow, tiene toda una técnica. es todo un arte eso, sí, con buena técnica minimizas eso. Los principiantes escaladores se dejan bastante. Claro, hay rutas difíciles, ¿no? Donde subes fisuras Mm, y pues te tienes que poner tape, ¿no? Algo, mm. pero sí, con buena técnica minimizas eso. Y el resto de la montaña, pues tener cuidado, ¿no? De no romperte la mano o algo así. Entonces yo siempre me cuido mucho. Sí, las manos sí, son importantísimas para mí. Entonces, ya llegaste a Colorado y te gustó. Sí, me encantó. Y aquí en Colorado empecé a subir lo que llaman aquí los 14ers, que son las montañas arriba de 14,000 pies o de 4,260 metros. Que Colorado tiene 58 picos arriba de esa Sí. altura. Entonces es una meta muy popular aquí, a subir. Y empecé a subir todos esos. Y ya en 99 regresé a México y empecé a subir los volcanes de México y me gustó eso de la alta montaña. Mm. Porque aquí lo más alto que puedes subir es 4,000, abajito de 4,500, 4,400 y fracción. Mientras que en México los volcanes tienen 5,600 metros de altura. El Pico Orizaba tiene 5,600. Sí, el pico de Orizaba, también ha subido el pico de Orizaba. Más de 60 veces. Más de 60 Sí. veces. Caray. Sí, porque me convertí en guía. Ah, Lo que pasó es que
empecé a hacer, para terminar de contestar a tu pregunta, hacer expediciones. Conocí a un gran alpinista mexicano cuando estaba en la cima del Nevado Toluca, que se llamaba Andrés Delgado. Era un tipo de mi edad, pero era un alpinista de clase mundial. Él había subido el Everest. ¿Era? Sí, Oh. se murió. En un ascenso en India. Paz descanse. Hay una placa de él en el Iztaccíhuatl que muestra todos sus ascensos. Él y Héctor Ponce de León eran un equipo fuertísimo. Los dos eran de clase mundial. Hicieron primeros ascensos en muchas partes del mundo y subieron cosas impresionantes, ¿no? Además de tener récords de velocidad, Héctor se echó una vez el Pico Orizaba, el Popo y el Ista en 27 horas. Los 3 volcanes. Y cada uno de esos es durísimo. No te puedo creer. Entonces, cosas que hacían impresionantes. Qué barbaridad. Entonces yo conocí a Andrés, la primera persona que conocí que había hecho cumbre en el Everest. Y me impresionó mucho. Y él me invitó a una expedición. Me invitó a la Aconcagua. Me dijo, y yo le dije, oye, me encantaría ir contigo, pero soy músico y no tengo nada de dinero, la verdad. Y él, Soy música y no tengo nada. o sea, no, así como para esas cosas, viajar a Argentina, pagar. Y él, muy buena gente, me dijo, muy generoso, me dijo, porque él me vio subiendo al Nevado, luego nos vimos en el Ista en el Pico Orizaba. Y el año siguiente yo regresé a subir el Pico Orizaba y nos volvimos a encontrar. Y es cuando me invitó. Y vio que yo, pues era capaz, ¿no? Yo subí al Pico Orizaba por mi cuenta. Prometedor el muchacho. Sí, sí. Entonces me dijo, mira, si quieres tú, yo te invito, nada más pagas tus gastos. Y así te sale bastante barato. Y fue una gran oportunidad. Entonces ir a la Aconcagua y con alguien como él, y observarlo trabajar y guiar, eso me inspiró mucho. Eso sí y pude hacer cumbre en el Aconcagua en 2001. Y ahí empezó mi amor por eso, ¿no? Pero de regreso de Colorado, pues yo quería hacer más expediciones, pero de plano no había dinero para eso. Y entonces empecé a liderar viajes con el Club de Montaña de Colorado. Es un trabajo que eres voluntario, pero te da beneficios en que si haces un viaje a México, por ejemplo, te pagan todos tus gastos, pero no puedes ganar ganancias, es voluntario. Entonces hice una expedición Sí. Pero es bastante. Sí, entonces hice una expedición a México, traje 12 personas de aquí del Colorado y fue un éxito. Hicimos el Nevado Toluca, el Pico Orizaba, y había más gente que quería ir y no cabían, ya tenía el máximo. Entonces ahí es cuando me surgió la idea de, bueno, y si empiezo a traer gente a México, pero así como guiado, ¿no? Entonces ahí ya se me ocurrió y yo vi que disfrutaba mucho el llevar a la gente a la montaña. Porque es otra cosa guiar que hacer ascensos por tu cuenta, ¿no? Cuando guías estás ahí para el cliente. Pero yo disfrutaba eso, trabajar en la montaña, ayudar a los demás también a lograr grandes retos, ¿no? Y estar ahí subiendo estos picos que me encantan. Entonces empecé a llevar gente a los volcanes de México y me nació la idea de guiar, ¿no? Dije, pues me gustaría este trabajo y además inspirado por Andrés Delgado. Dije, entonces ya me tomé mucho más en serio todo el alpinismo. Empecé a entrenar mucho, a tomar cursos de todo. Primeros auxilios, no solo primeros auxilios, Wilderness First Responder le llaman. De medicina, ¿no? Cursos de escalada en roca, de avalancha, de todo tipo de entrenamiento y me he dedicado desde entonces al alpinismo seriamente. Yo como alpinista por mi cuenta, pero además para mi trabajo de guiar, ¿no? Además me gustó decir, si yo soy guía, entonces esto de hacer ejercicio y subir montañas ya es mi obligación. No es nada más mi hobby. Claro, ya es parte de tu trabajo. Sí, y entonces eso me atraía mucho. Y con la responsabilidad, porque además liderar gente es mucho. Y empecé a ganar dinero de eso, llevando gente a los volcanes de México. Y fue... Sí, y siempre he sido músico, ¿no? Siempre mantenido la música siempre ha sido... Tu compañera. Y mi fuente principal de ingresos, ¿no? Entonces, últimamente ya está compitiendo más el alpinismo. Empiezo a ganar más. A veces, depende, porque me ha ido bien en los dos, la verdad. Pero lo que pasó es que en 2005 yo fui a la Aconcagua por primera vez a guiar, pero yo había averiguado, la primera vez que fui con Andrés, que se podía ir al lugar de los sobrevivientes de los Andes. Entonces yo tenía mucha curiosidad de ir a ese lugar. Y por cierto, Andrés me había ayudado mucho
a empezar a guiar también. Él me conectó con gente en México que prestaba los servicios para subirnos 4x4 Ujú. en el Pico Orizaba, Joaquín Canchola, que me volví muy amigos de ellos. Y me conectó con alguien en Aconcagua también, Ujú. con Víctor Herrera, que es un gran tipo también. Y él entonces me dijo, si quieres guiar, yo te doy la logística y todo. Entonces me ayudó muchísimo Andrés. Entonces ahí estaba guiando la Aconcagua por primera vez. Y después de esa expedición, ya era mi segundo ascenso ahí en el Aconcagua, pero después de eso me tomé unos días para ir a visitar el Valle de las Lágrimas, donde El- ocurrió el accidente de los Qué Andes. casualidad que se llame así, ¿verdad? Sí es casualidad, fíjate, porque se llamaba así Ajá, exacto. desde antes. No es por los sobrevivientes, es por un accidente que hubo ahí de mineros o algo que estaban tratando de cruzar la Sí, sí. cordillera y creo que se murieron muchos en una tormenta de nieve. Algo así es lo que he oído de los locales y por eso se llama Valle de las Lágrimas. Pero sí, fui al Valle de las Lágrimas. Me enteré que alguien hacía cabalgatas ahí Mm, y me llevaron. Fue el 12 de febrero de 2005 y ese día cambió mi vida porque llegamos a la cruz donde están enterrados los cuerpos de los que no sobrevivieron y ves partes de avión y de ahí decidí ir a explorar el punto de impacto del avión. Yo quería explorar la ruta de escape, pero me di cuenta que los glaciares en ese entonces tenían muchas grietas, estaban peligrosos como para ir solo o sin cuerda. Y el que me había traído el guía de caballos de la cabalgata, un argentino llamado Mario Pérez, él también tenía curiosidad de explorar el punto de impacto. Dijo, bueno, podemos subir para acá. ujú. Y para el punto de impacto no había glaciar. Mm. Había nieve, pero no glaciar. Los glaciares crean grietas en donde te puedes caer, se esconden con la nieve y puedes caminar y de repente te hundes en la nieve y estás caminando encima. Que de No. hecho eso, ay, perdón, Sí. que de hecho eso le pasó a uno de ellos. Sí, pues sí, cayeron varias pequeñas grietas afortunadamente, pero sí pueden ser grietas enormes y te matas, te mueres, si no, a menos que vengas encordado y te detengan tu caída, ¿no? Claro. Entonces, sin cuerda, eso de seguir la ruta de escape no era una buena opción. Entonces fuimos a explorar el punto de impacto y vamos subiendo así, es una subida bastante empinada que muy poca gente lo había hecho. O sea, la mayoría de la gente que había llegado a ese lugar llegan a la cruz o a donde estaba el avión y ya. Lo demás es bastante empinado y terreno difícil y peligroso. Ujú. Entonces, vamos subiendo y empezamos a encontrar partes de avión. Y en lo que vamos subiendo encontramos esta pieza, que resultó ser, es una navaja hecha con el plástico de la ventana del avión. Ana, ¿me la puedo tocar? Wow. Ay, ay, ay. Ellos tenían en el avión había una pequeña, ¿cómo se dice? Una hacha, una pequeña hacha. Ujú. Sí, se los mostramos. Entonces por eso ves que tiene marcas. Sí, tiene marquitas, sí. Sí, Está. los sobrevivientes para hacer más herramientas con que cortar los cuerpos, Ujú. cuando se tuvieron que comer los cuerpos de los muertos, hicieron navajas de las ventanas. Y esta es una de las navajas que ellos hicieron. Entonces con esto cortaban los cuerpos con los que se sobrevivían, ¿no? Para comerse los cuerpos. Entonces nos vamos encontrando esto ahí y nos quedamos, wow, y partes de aviones y pedazos de metal como esto. Son artefactos históricos ahora que los mantengo aquí en Colorado para poder mostrarlos en documentales y lo hemos usado en documentales con ABC, CNN, con muchos. Entonces, yo trabajo hoy en día trabajo con el Museo de los Andes en Uruguay y cuando encontramos artefactos históricos los compartimos con ellos y entonces por eso tengo estas cosas aquí, para poder compartirlo con todos, ¿no? Claro, y esto que está aquí, a ver, es que tienes varias cosas. ¿Esto que está aquí qué es? Esta es la placa de identificación del Fairchild, del avión donde Wow. chocaron los sobrevivientes. Esto lo encontramos años El después. vuelo 571, ¿verdad? Sí, Fairchild. Y mira, entonces es ese 12 de febrero, encontramos empezamos a encontrar partes y seguimos subiendo. Y bien emocionado tú, voy a Sí, empezar sí. más cosas. Sí, era una cosa impresionante, ¿no? Estamos hablando de 2005, 33 años después del shock. Y llegamos a un punto en que el canal principal, porque bajó el avión por un canal, se dividía en dos canales y había un canal escondido del lado derecho. Entonces, cuando llegamos a encontramos una parte de avión así parecida a esta. Y le dije a Mario, esto me da la impresión de que viene de este lado.
de que la erosión lo ha bajado del canal escondido y no del canal principal, por donde todos creían en ese entonces que había bajado el avión. ¿Por qué no exploramos este canal? Le dije. Entonces fuimos a ese canal escondido, resultó que nadie había explorado este canal. Y vamos encontrando más y más partes. Y ya arriba, a los 4.200 metros más o menos, encontramos algo de un tela azul saliendo de las rocas. Dijo, ¿qué es eso? ¿No? Entonces empecé a desenterrarlo. Mario tomó fotos, hay fotos de esto. Y resultó ser un saco. Tela azul después de 33 y ya estaba congelado. Sí, Congelado. era este saco Wow. que está aquí. Entonces, Es un saco. era un saco así elegante, así un blazer Ujú. con dos botones. Y cuando lo estoy viendo, siento algo de peso, veo en el bolsillo interior y estaba una cartera y un pasaporte. No. Y entonces ahí abro el pasaporte y se ve ahí las estampas que dice 13 de octubre 1972, ¿no? En la estampa de Mendoza, porque estos uruguayos habían pasado por Mendoza una noche. Ujú. Y entonces se ve la estampa confirmando que esto era del choque, ¿no? Viernes 13. Viernes 13 de Viernes octubre de 13 de 2000, octubre. de 1972 fue el día del accidente. Y decía el pasaporte, la foto y todo, Eduardo Strauch Urioste. Eduardo Strauch Uriostegui. Urioste. Uriostegui. Wow. Y Urioste, sí, aquí está, mira, fotos del... bueno, este es el pasaporte aquí, esta es la cartera. Wow. Está increíble. Ahorita le Pues, tomamos una foto Sí. para que. Y entonces voy encontrando que esto le pertenece a uno de los sobrevivientes, y además el apellido Strauch, yo me acordé muy bien eso, porque los primos Strauch formaron una parte muy importante de la historia. Ellos se volvieron líderes cuando se murió el capitán del equipo. El capitán Marcelo era el mejor amigo de Eduardo Strauch. Entonces él fue al viaje por Marcelo Pérez, por el capitán. Cuando él se muere en la avalancha, los Strauss se convierten como eran mayores y eran muy inteligentes y muy realistas. Los más jóvenes, todos los demás del grupo que eran más jóvenes, les confían más a ellos. Entonces se volvieron como figuras de líderes que ayudaron a coordinar todo ya. Entonces yo me acordaba muy bien ese nombre. Entonces dije, esto es uno de los sobrevivientes. Increíble, ¿no? Cuando uno piensa que Eduardo, el 3 de octubre, se pone sus documentos en el bolsillo, se quita el saco, lo pone en la repisa del avión, el avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, que rentaron, ¿sí? Unas horas después de salir de Mendoza, el avión choca contra una arista de la montaña, se parte en dos partes. En la parte de enfrente del fuselaje baja con los sobrevivientes y el saco sale volando con la descompresión y cae allá arriba. Y el fuselaje baja, se une al canal principal y esto es una línea de avalanchas. Entonces eso lo salvó. Baja, se une al canal principal y termina abajo en el glaciar de las Lágrimas a 3.800 metros. Y el saco se queda allá arriba por 33 años hasta que yo lo descubrí, imagínate. Amigo, Qué cosa, ¿no? miren nada más. Miren lo que, miren. Muy creíble, ¿no? Entonces, y lo más increíble para mí es que ese momento me cambió la vida dramáticamente. Porque ¿Por qué? las ramificaciones de ese momento se siguen dando constantemente. Es increíble. Gracias a eso pude conocer a Eduardo Strauch. El señor de las cabalgatas tenía el teléfono de varios de los sobrevivientes porque habían venido a filmar algo en los 90, a visitar el lugar por primera vez, desde que habían estado atrapados. Y él les dio caballos. Entonces le hablamos por teléfono, les dijimos que teníamos su cartera. Entonces, y se la mandamos con alguien que venía con otro de los sobrevivientes que de casualidad vino a los Andes una semana después que yo. Se lo entregaron los artefactos y se fue a Mendoza. Y Edgardo, era el argentino que me dio los caballos, lo puso en las noticias. Le habló a una reportera amiga de ella, de La Nación o de uno de los periódicos principales de Argentina, y le dijo del descubrimiento. Y Associated Press les gustó esa historia y la tomaron y la esparcieron por todo el mundo. Entonces, un mes después, cuando las cosas van llegando a Uruguay y yo estoy en México guiando los ¿Tú volcanes. mandaste todo? Yo mandé los documentos. Ah, los documentos. Porque el saco lo dejamos ahí arriba porque no sabemos qué hacer. ¿Debemos remover esto o debemos dejarlo intacto? Entonces yo pensé, bueno, los documentos se van a arruinar porque estaban ya así mojados, se congelan, se descongelan. Entonces
Entonces dije, ¿por qué no le regresamos la cartera y el pasaporte al dueño, a Eduardo Strauch, y dejamos lo demás aquí para mostrar el lugar donde se fue el hallazgo? Qué buena idea. Entonces lo dejamos ahí. Entonces van de regreso los documentos a Uruguay. La noticia empieza a esparcirse por todo el mundo de que descubrieron 33 años después las pertenencias de un sobreviviente. Sí, me acuerdo. Y yo estoy guiando en los volcanes de México en ese entonces. Y cuando bajo de los volcanes, le había contado la historia de mis hermanos y mi familia. Pero cuando bajo, empiezo a recibir mensajes de Víctor, mi hermano Víctor, que estaba en España. Te vi en la tele, que lo del descubrimiento. Y mi mamá y todo el mundo. Y por todo, ¿yo de qué están hablando? ¿No? Y entonces No era yo, no era yo. Sí. Cuando llego a casa de mi prima Ana Lorena en Cuernavaca y prendemos una computadora y hacemos una búsqueda y sale que por todo el mundo esa noticia se esparció, una cosa así que impresionante. Decía, alpinista mexicano encuentra las pertenencias de tal. Algunos decían mi nombre, otros no. Y en un artículo, Eduardo Strauch, llegaron las cosas a Uruguay y todos los medios contactan a Eduardo, la BBC, los de Argentina, México, por todo, quieren entrevistas entonces Eduardo empieza a dar entrevistas sobre sus pertenencias, sobre todo esto es lo que encontramos, los lentes, la cartera, el pasaporte. Lentes. También sus lentes, eran sus lentes. Wow. Se ven en las fotos históricas. Es increíble, increíble, de verdad. Increíble. Sí. Entonces, él da entrevistas y en unas entrevistas que yo leí después, cuando estaba en casa de mi prima ahí, en Cuernavaca, dice en la entrevista, pude hablar brevemente con el mexicano tan generoso que me entregó estas cosas y todo, que me mandó estas cosas, y me gustaría mucho conocerlo. Y yo leí esto y ¡wow! ¡Qué emoción! ¿No? Yo encantado de conocerlo. Entonces, finalmente encontramos su correo electrónico y le mandé mensajes y quedamos de vernos. Y él tenía un viaje a México unos meses después, y yo también tenía otra guiada en México. Entonces nos vimos en México. Por primera vez nos conocimos en la Ciudad de México. Lo recogimos en el aeropuerto. Ajá. Hicimos una entrevista. Alguien contactó en TV Azteca. Hicimos varias cosas, un par de pláticas. También dimos una presentación en el colegio de Cuernavaca y para unos psicólogos ahí en Surgentes en la Ciudad de México. Y empezó una amistad increíble porque Eduardo y yo tenemos mucho en común. Él es artista, él es pintor. Tengo varias de sus pinturas, como esta que... Ajá. Él pintó la carátula de nuestro disco de los Boines. Que es esa. Entonces, es un gran pintor. Entonces, tiene algo de artista como yo. También le gustan mucho las montañas a él. Desde joven, siempre le encantó la nieve y todo eso. Entonces, fue como una ironía que esa nieve que le encantaba y las montañas se convirtieron en su peor infierno, ¿no? Claro. Atrapándolo por 72 días en la cordillera. Pero aún después de eso, le fascinan las montañas. Y hoy en día, él hace expediciones al lugar donde estaba atrapado cada año conmigo. Hacemos expediciones donde llevamos a gente de todo el mundo interesadas. Wow. Así, amigos, que si ustedes quieren, están interesados en hacer una expedición al lugar de las lágrimas, el Valle de las Lágrimas. Y con uno de los sobrevivientes, además. Y con uno de los sobrevivientes. Es algo único, no solo yo. Entonces nosotros ofrecemos algo Qué así. increíble. Entonces, Eso es increíble. las ramificaciones fueron esas, ¿no? La entrevista, amistad con Eduardo. Me enteré que nadie había repetido la ruta de escape en ese entonces. Porque en esta historia de los sobrevivientes de los Andes, al final, a los 10 días se enteran por un radio que tenían que no venían a buscarlos. Que se habían suspendido las Qué búsquedas. horror, pobrecito. Entonces estos pobres estaban atrapados ahí sin comida, sin agua, derritiendo nieve para tomar, teniendo que comerse los cuerpos para sobrevivir. Y luego avalanchas los matan a varios de ellos. Luego se enteran que nadie viene por ellos. Y entonces tenían que escaparse ellos solos. Y finalmente, estos dos hombres, Nando Parrado y Roberto Canesa. Aquí ves a Roberto Canesa y Nando Parrado, aquí estoy yo con él. ¡Ay, mira! Estos dos fueron los que cruzaron la cordillera en una expedición histórica, ¿no? Porque no eran alpinistas, eran jugadores de rugby nada más. Y estaban malnutridos, 62 días de comer muy poca comida y solamente órganos y los restos humanos, ¿no? Uh-huh. Entonces era duro, fue durísimo y sin equipo. Sí, tuvieron que hacer su propio equipo. Hicieron una bolsa de dormir. Los sobrevivientes, en esta foto histórica también, se ve aquí cómo están haciendo la bolsa de dormir de material aislante que encontraron en la cola. Sí. Ahí está Roberto Canesa. Esta foto la tomaron cuando estaban atrapados ahí.
no sabían si iban a sobrevivir. Nando Parrado está aquí. Eduardo Increíble. Strauch es el de atrás de el que está aquí. Ajá. Y sí. Entonces tuvieron que hacer equipo para poder salir de ahí. Y entonces fue Impresionante. histórico lo que lograron estos dos Impresionante. hombres, ¿no? No sé cómo pudieron. Y no se había repetido, no se había documentado. Ellos no tomaron fotos, obviamente. Entonces nadie sabe. Solo estaban las historias de ellos, pero nadie había tomado fotos, no había documentado. Entonces yo, con James Blajos de National Geographic y con el Mario Pérez, el mismo con el que encontré el saco de Eduardo, yo lo invité. Se me hizo que fue muy duro hacer la conexión y conectar con National Geographic, pero lo logramos al final, con toda esta fama que me estaba llegando Sí. por todos los medios, ¿no? Ujú. Finalmente pude. ¿En qué año, perdón? 2005. 5. Ah, esto. Todavía en 2005. O sea, todo fue En febrero fue cuando encontré el saco de Eduardo. Y para diciembre es cuando hice la expedición con National Geographic. ¡Wow! Y- En menos de un año. Y lo hicimos en las mismas fechas que Nando y Roberto. Para salir. Y ese año había muchísima nieve. Entonces experimentamos las mismas condiciones que ellos. Ah. Y pudimos documentar, tomar fotos y mostrar lo que ellos lograron. Claro, nosotros tenemos Pero de con alpinista. equipo. Y sí, claro, veníamos mucho más pesado porque traíamos tienda de campaña, bolsa de dormir, estufa, comida, todo. Entonces era duro por lo pesado, pero de todas maneras es una gran ventaja, ¿no? Estamos bien nutridos, tenemos experiencias, entrenamos para eso. Pero me impresionó mucho lo que lograron. Es una ruta peligrosa, Es retadora. impresionante. Sí. Yo no sé cómo pudieron hacerlo. De verdad, las ganas de vivir y cómo pudieron ese espíritu de equipo que crearon, Sí, porque no, a lo mejor si un vuelo comercial Sí, podría haber sido muy diferente. muy diferente, porque yo veo para mí, pero aquí el espíritu de compañerismo, es Sí, muy de equipo, bonito. eso De equipo, sí. se ve muy bien en la nueva película, La Sociedad de la Nieve. Muestran eso, la unión, la conexión, Es una gran historia porque es una historia que hoy en día, cuando ves tantas cosas que te pueden deprimir de la naturaleza humana, ¿no? Las guerras, Ujú. la mezquindad, la explotación de la gente, Exacto. tantas cosas terribles. Y esta historia es una historia rica en valores, tiene muy buenas lecciones de vida. Te muestra te muestra lo más importante en la vida. ¿Qué es lo más importante para ellos? El tener dinero o no tener dinero. Ay, he visto unas críticas que he oído. Ay, eran niños buenos, que con mucho dinero, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, eso no tiene nada que ver con nada. Porque llegaron ahí y el dinero no servía de nada. ¿No? El estatus social, eso nada. Lo único es ellos se dieron cuenta que todo eso no vale nada. Lo que vale es tener oportunidad de vivir, es sobrevivir y estar cerca de la gente que quieres. Y tener comida, y tener albergue, Eso era lo importante. Y lo demás ya es más trivial. Y cuando ellos... y la única manera de sobrevivir era trabajando en equipo. Y sobrevivieron por el amor que tenían a su gente querida entre ellos, Ujú. por esa unión, esa cooperación. Hay muchas cosas muy bonitas a Muy, pasar de esa historia. muy, muy buena. Una historia de vida, una lección de vida. Bueno, varias, porque Sí. fueron 16 sobrevivientes, Sí. ¿no? Entonces, 16 historias de vida que son de verdad invaluables. Inspiracionales. Y además, Inspiracionales. sí, ellos, la unión que se formó ahí, se volvieron una hermandad muy Ujú. seria. Esos 16 sobrevivientes se reúnen cada 22 de diciembre, porque ese fue el último día que ya... al final de la historia, Nando y Roberto llegan a los Maitenes y encuentran a un arriero chileno. Arriba. Y él y entonces él ya le llama a los de rescate y todo, y traen helicópteros, y Nando se sube al helicóptero y los lleva para que rescaten a los demás. Y en cuestión de 2 días sacan a todos. Y el 22 fue ya el último día que sacaron los últimos de la cordillera. Entonces, ellos celebran el 22 de diciembre, como ellos lo llaman, su segundo cumpleaños. Pues sí. Porque fue cuando tuve una segunda oportunidad de vivir. Yo, gracias a todo esto, hablando de las ramificaciones, conocí a todos. Ya Eduardo me invitó a bodas, estuve a la boda de su hija, yo estuve tocando música en la boda de su hija y ahí conocí a muchos de ellos. Wow. Luego trabajé he estado trabajando en muchos documentales. Como vamos todos los años, Eduardo y yo he tomado esas oportunidades para explorar el lugar. Hemos hecho mucha exploración del lugar, donde pegó el avión, donde ya descubrí dónde pegó en realidad, no donde se creía, sino en el canal escondido.
ya vi que hay mucha evidencia, en el canal principal no hay nada. Y así, y además y repetí la ruta de escape, la documenté, he probado otras rutas para ver si había manera más fácil de salir. Y no hay ninguna manera más fácil. El lado argentino es menos técnico, pero si hubieran salido por el lado argentino, quizá no podrían haber cruzado los ríos por lo cargados que estaban que pueden estar en esa época con el derretimiento de los glaciares en la primavera. Y entonces he hecho mucha investigación y esto ahora me ha llevado a participar en muchos documentales. Me consideran como experto en eso por la experiencia que solo yo tengo. Lo eres. Entonces, ¿Y tuviste la oportunidad de participar para la película con el español? En esta última no. Hubiera sido muy bueno. Sí, ya Excelente. tenía otros contactos y les eran a unos guías argentinos muy famosos que yo conozco. Pero en todos los demás documentales siempre me hablan a mí. Nando, cuando el documental de History Channel era originalmente un documental sobre Nando. Y él les dijo de mí, dijo, pues háblenle a Ricardo Peña, tiene fotos de nuestra ruta de escape, él sabe mucho del tema. Entonces me trajeron y yo trabajé mucho con ellos. Ahora, los nuevos documentales del de ABC 2020 se llama Los Prisioneros de la Nieve, Prisoners of Snow. Ajá. Ese también me entrevistaron mucho. Hay uno en español, en CNN Español. En ese canal hicieron un buen documental donde muestran a Eduardo y a mí nuestras expediciones, aparte de revisitar la historia. También vamos a recomiendo. Lo voy a ver. Para español. Lo voy a ver. Entonces, se reúnen todos los 22 de diciembre para celebrar su cumpleaños, ¿no? Entre ellos, los 16, y la familia, la gente que ha salido de esos 16, sus hijos, esposas, nietos, o sea, se va multiplicando cada vez más y más y más, ¿no? A veces invitan a todos y son reuniones muy grandes. Wow. A veces son nada más los más íntimos, pero siempre es muy privado, no está abierto a los medios ni nada, ¿no? Entonces, para mí fue un gran honor. Esta foto fue tomada el 22 de diciembre de 2012, cuando estaban celebrando sus 40 años de haber salido de la cordillera. Y me invitaron a la reunión, toqué un poquito de música estaba en casa de Roberto. Y estuve platicando con todos y me pude tomar esta foto. Nos tomamos esta foto porque no es fácil hoy en día encontrar a Roberto y a Nando en el mismo cuarto y tomar una foto. Exacto. Porque tiene sus vidas diferentes. Él es doctor, muy ocupado. Él se dedica a las pláticas, tiene negocios con televisión, con todo tipo de cosas. Y además que dan plática los dos y viajan por el mundo. Entonces no es fácil tomarles una foto juntos, y menos yo con los dos, ¿no? No. Toda esta foto para mí. Tesoro. Y esta foto es también muy, muy especial para mí. Es la boda de Eduardo, de la hija de Eduardo, María Sofía. Sofía, en la que estábamos, en la que yo estaba tocando música también para ellos. Ajá. Ahí es donde conocí a muchos de los sobrevivientes. Se ha seguido siendo grande la familia. Sí. Esta última también es muy relevante de nuestra historia. Aquí estamos repitiendo la ruta de escape de los sobrevivientes. El avión estaba aquí antes, había pegado y había bajado. Wow. Y estamos subiendo la pared del lado argentino, que es la parte más empinada. Y como puedes ver, teníamos cargadísimos para comida para 10 días, equipo, todo esto. Fue duro. Yo me quedé muy impresionado de lo peligroso que es esa ruta, por caída de rocas, de hielo, de grietas, por lo empinado, por lo que lograron estos hombres, ¿no? Sí, y respetos para ellos. Increíble, ¿no? Lo que lograron. Right. Increíble. Sí, también tengo entendido que también hicieron familia con el arriero. Sí. También con él. Y le han pagado la universidad a los hijos del arriero. Sí, hay cosas muy bonitas han surgido de todo eso. Entonces, de esos 16 sobrevivientes y cómo impactan al mundo. Además, dan sus pláticas e inspiran a tanta gente. Yo y Eduardo lo hemos visto por los últimos, desde 2005, ¿no? De casi ya 20 años. Todos los viajes que hacemos es una cosa muy especial. Eso no es como mis otras expediciones que nada más vamos a subir una montaña, son aventuras. Esto es algo diferente en que la gente ve esos lugares, se inspiran de la historia, escuchan a Eduardo directamente decirles cómo fue sobrevivir eso, lo que él sintió, ven las partes del avión y que siguen allí todavía hoy en día. Y les impacta mucho eso. Mucha gente que viene en nuestros viajes, esta historia les ayuda, porque hay mucha gente que ha pasado situaciones muy duras en la vida
terribles, hemos oído cosas, tragedias muy impresionantes, pero que sienten, bueno, si ellos sobrevivieron eso, yo puedo sobrevivir mi Claro. cordillera, ¿no? Claro. Entonces impacta de una manera muy positiva esta historia. Y también la energía del lugar debe de ser Ujú. diferente. Ujú. Todo Cuando llegas a la cruz y ves todo eso, debe pega ser, duro. Sí, debe es ser muy... muy impresionante, ¿no? Sí. No me... Y es un lugar bello, además, cuando estén, sobre todo cuando tienen nieve, como Mm. con Sequillo. Es un lugar muy bonito. Eduardo sufrió mucho, pero él dice que también tuvo momentos en que se sentía conectado con la naturaleza y además que apreciaba la belleza de lo que tenía alrededor. Decía, estos lugares... Y se quedó con eso, porque le gusta regresar a la montaña. Le gusta conectar. Y además le gusta regresar al lugar y acordarse de sus amigos. A veces le duele, pero bastante, pero le gusta recordar a todos ellos. Le gusta también esa es una de esas lecciones de vida, que le gusta, para que ellos cuando salieron de la cordillera se sentían felices nada más de estar vivos, ¿no? Es una cosa, dice Eduardo, que es como que sentía que la felicidad salía de los poros de su piel, así como líquido. Dice que nada más cuando se baja el helicóptero y toca el pasto en los maitenes, pasto que no habían visto en 72 días, ¿eh? Y la vida y todo, y estaba tan feliz y dice que todos hicieron lo mismo, se revolcaron en el pasto, agarró un trébol y se lo comió. Pues sí. Porque te pide, ¿no? El instinto y además la felicidad y todo mezclado. Entonces, pero dice que era una cosa el abrirse la puerta del helicóptero, salir de ahí a ese mundo verde. Es que fue un renacer, dices, una cosa. Y le duró mucho tiempo eso, ¿no? Por un tiempo eso. Pero esa habilidad de ser feliz nada más por estar vivo, nada más. Y luego, pues se va apagando eso, ¿no? Y nos empezamos a preocupar de las mismas, así me dice Eduardo, de las mismas cosas que todo el mundo se preocupa. Entonces le gusta reconectar con la historia, regresar a esa, porque le ayuda un poquito a regresar renovado, de estar feliz de nada más tener tu cama, comida y estar con tu como resetearse, ¿no? Sí. Y eso que tenemos en común, yo por medio de la montaña, las expediciones, se sufre bastante en los ascensos duros, el Everest, en la Aconcagua, en montañas altas, en Denali, en Alaska. Entonces, pero después de echarte varias semanas sufriendo todo eso, aprecias todo, regresas y, ay, mi camita, el baño, el agua, el agua, que sale así, nada más la abres y sale el agua, ¿no? Tienes que derretir nieve y todo, y está congelándote y todo, todo, ¿no? Y entonces yo lo entiendo bien, Eduardo. Siento que los entiendo más, de que es más fácil para mí acercarme más, ¿no? A lo que ellos vivieron, porque entiendo el medio ambiente, el ambiente, sé lo que sufrieron en el frío, en la montaña, en la altura, y sé lo que es estar sin todo lo básico, y te das cuenta de lo que es importante en la vida. Claro. Entonces, eso me gusta siempre regresar, tomar de esta historia, de toda mi experiencia y de la historia. Que a fin de cuentas es lo más importante, ¿no? Es Sí. lo más importante. Ser feliz, tener lo básico y así aprendiendo, claro, es aprendiendo un poquito de la mala, ¿verdad? Pero sí, ahí está el truco, ¿no? ¿Cómo le hacemos para poder ser más felices con poco? Porque eso es lo que nos dio esa experiencia. Sí. Uno lo puede entender, pero no lo experimentas, no lo vives. A veces hay estudios de esto. La vida moderna, urbana, ¿quieres comida? Ahí está en el refrigerador. Agua, aquí está. No tienes que hacer casi nada. No tienes que esforzarte físicamente. La ley del menor esfuerzo. Sí, no tienes que arreglar tu vida, no tienes que dormir en la intemperie. Entonces, y además tenemos estreses no naturales, miles de emails y por aquí nuestra atención, y falta de ejercicio, falta de contacto de naturaleza y mala comida. Entonces, todo nos lleva a lugares, a depresión, al estrés, ¿no? Entonces, que una de las recetas para curar esa depresión y ese estrés, está mostrando la investigación, es tener un poco de sufrimiento, de hecho. Si estamos buscando puro placer con la comida, el alcohol, el cigarro, todo, al rato ya no puedes ni disfrutar eso, ya no lo disfrutas tanto. Ya no es este vaso de agua o este tequila o lo que sea. Ya lo necesito para mantenerme. Entonces, eso es muy interesante. Y esa manera de agregar un poquito de sufrimiento de una manera sana a la vida, que yo encuentro muy sana, es el ejercicio en naturaleza. El estar en las montañas, el tener retos físicos y sufrir un poco,
Y el de privarte de tener tu camita diaria y la comida y todo, te ayuda a resetearte un poquito, entonces a experimentar un poquito lo que ellos vivieron. Regresas después de varios días en la montaña y ¡ay! Qué bonito estar de regreso aquí. Sí, sí, A comer, aprecias, la cama, aprecias. todo. Entonces, de alguna manera, yo siempre recomendaría eso a la gente. Es buena idea incluir ejercicio en tu vida y sobre todo en contacto con naturaleza y salir, estar ahí afuera. No es 100% seguro, pero ese poquito de peligro y ese poquito de disconfort, de falta de confort, es sano. Ujú. Y luego nos ayuda a ser felices con menos, a apreciar las cosas más básicas. ¿Y qué le recomendarías a una persona que no tiene experiencia en escalar? O sea, ¿es caminatas en el bosque? Sí, yo creo que todo ayuda. Hay lugares, hay que buscar, ¿no? Pero por ejemplo aquí en Colorado, en muchos lugares nada más puedes hacer caminatas en los bosques Ujú. o en cualquier tipo de contacto, en la playa, en el océano, eh, cualquier tipo de ejercicio en el contacto y contacto combinado con contacto de naturalezas es muy sano. El sol además, el ejercicio, las endorfinas. Entonces sí, hay para todos, hasta Ujú. de caminatas fáciles hasta los retos más increíbles del mundo. Todo, para todo. Todos pueden encontrar si le buscan. Bueno, 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 pues la verdad me siento muy honrada de poder haber estado aquí con esta personalidad, tanto como músico como alpinista. gracias. Y le agradezco muchísimo que me haya Un tenido. placer, un placer. Y muchas gracias por todo. Yo veo que allí ahorita vamos a tomar unas fotos para agregar al video, Sí. pero veo que tienes otras cositas. Nada más ya para terminar. Y Sí. si nos puedes decir qué es. Esos han sido ya cosas que hemos encontrado durante los muchos años de investigación ahí en el Valle de los Lágrimas. Habían 5 pasajeros mujeres en el avión. Esto obviamente son unas como pinzas para el Sí. cabello. ¿Cómo le ¿de llaman verdad? esto? Sí. ¿No? ¿Tenedor o...? Sí, sí. De esos que se usaban antes para hacer las anchoas. Sí. Sí. Tenían muy poca madera. Lo que mencionan en libros que tenían unas cajas de Coca-Cola de madera. Y esto es parte de la caja de madera de Coca-Cola. Se ve el rojo y el blanco. Marca registrada, diría aquí abajo. Entonces, encontramos esto. Ahora que se está derritiendo mucho el glaciar de las lágrimas, como todos los glaciares alrededor del mundo, están saliendo cosas que han estado enterradas por décadas. Que se quedan, porque cuando ellos estuvieron 72 días ahí, entonces eran capas y capas y capas. Cada vez que nevaba se tapaba todo. Y entonces los que llegaron a limpiar al final, limpiaron pues, la última capa que quedaba ahí, pero quedaban cosas enterradas y ahora están saliendo. Esto es la luz. Esta es la luz para leer y el aire. Del avión, Sí. de lo de arriba. Que cada pasajero tiene una luz y un tipo de... Wow. Es esto. Eso es lo que le pasa cuando se pasa como 35 años en un glaciar. Entonces, Parece unos lentes, parece que viene del Titanic, ¿no? Sí, así parece, exacto. Ese es dinero que encontramos. Pero es $1. Son dólares, sí. Porque y te fijas el año. A ver, por ahí puedes ver el año aquí. 1960 y algo, dice. No alcanzó a ver. Por ya. Mm. Son los uruguayos, cuando iban ¿68? creo que sí, 68, ¿eh? Ujú. Los uruguayos no les convenía llevar pesos uruguayos y cambiarlos a pesos chilenos porque perdían ese intercambio. Entonces, si llevaban dólares, les daban mucho mejor intercambio. Entonces, muchos de ellos cambiaron su dinero a dólares para viajar. Por eso. Muy bien. Y luego, este es un corcho de botellas. Había botellas de vino que los pilotos habían comprado en Mendoza y que ellos estuvieron tomando y usaban las botellas para almacenar el agua cuando derretían la nieve. Pues eran muy importantes esas botellas también. Encontramos este corcho. Esto ha sido durante muchos años de estar investigando ahí el glaciar y el punto de impacto. Y esto me impresionó mucho porque esto es... Para ellos, sin comidas, intentaron comerse todo, ¿no? Todo. La piel de los zapatos, los asientos, y no se podía, tienen químicos. Entonces, pero la pasta de dientes era un sabor delicioso para ellos. Lo poquito que tenía azúcar, eso. Era postre. Era un postre increíble para ellos. Entonces, y se ve, aquí está la tapita, es uno de esos tubitos para viajar, ¿no? ¿Cómo lo exprimieron? Exacto. Todo. Le sacaron, pero
todo, ¿no? O sea, Sí, ese no hubo. se Aquí ve- no hubo es muy impresionante. desperdicio. Eso dice, ¿no? Se nota que sí, le sacaron todo lo que pudieron, se comieron todo. Increíble. Increíble, además, Qué encontrar historias. esto Sí. 40 años después en un glaciar, y con el tapón también. No, increíble. Entonces- Bueno, pues. Ay, Y si quieren saber más de la historia, fotos de la expedición de salida, todo eso está en mi website de... ¿de verdad? Tus redes sociales para que cualquier persona que esté interesada, porque si quieren ponerse en contacto con Ricardo para expediciones, para O información en información. general de los sobrevivientes. Ahí tenemos toda una sección con muchas fotos y información interesante de los sobrevivientes. Es alpineexpeditions.net. En español se escribe alpineexpeditions.net. Ahí pueden contactarme, ahí pueden ver lo que hago. O mi website de música es yo soy Ricardo Peña, pero aquí en Estados Unidos como no tiene la ñ, Ujú. entonces mi website es ricardopena.net. RicardoPena.net. Y me encuentran en Facebook como Ricardo Peña, o Ricardo Pena otra vez. Ujú. En Facebook me pueden ver con una máscara de oxígeno, estoy en el Everest. Entonces, hay muchos Ricardo Peñas y penas. Entonces, Ujú. pero yo soy el único que estoy en el Everest. por Y eso. Ricardo Peña con penas también. Sin penas. Bueno, pues muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto. Muchas gracias. Y A ti. bueno, para Teleplay, Leonor Prián. Muchas gracias. Bueno. Recuerdo que en los años 70, cuando esto sucedió, pues salió en las noticias y después hicieron una película mexicana. Me llamó mucho la atención todo lo que sucedió, pero lo dejé y ahora que salió la película otra vez, salió la película que se llama La Sociedad de la Nieve, pues volvió a revivir todos esos recuerdos de cuando vi la película mexicana. Sientes esa curiosidad de cómo esos muchachos sobrevivieron. Aparte de la película, de ver la película que está en Netflix, compré el libro y la película está basada en este libro que se llama La Sociedad de la Nieve, de Pablo Hierchi. Me gusta mucho enterarme de esto y ojalá que ustedes también, si no han visto la película, si no han leído el libro, que lo puedan hacer, porque es impresionante cómo después de un accidente sobrevivieron ellos tanto tiempo. Casi todos viven los que pasaron 72 días de travesía. Entonces, ellos se separaron a ver si encontraban ayuda. Había un pastor que estaba del otro lado del río. Después de esos días, le aventaron una piedra con una nota y después él fue a buscar ayuda. Y hasta la fecha es que esas familias, las familias tanto como del pastor como de los sobrevivientes, han estado en contacto, porque él fue el que los ayudó. Él pensaba que les estaba saludando, porque eran turistas y que les saludaba del otro lado, pero no, y les consiguió ayuda. En fin, es una historia interesante. Yo les recomiendo que vean la película de Netflix. Esto no tiene nada que ver con la música, pero bueno, sí, porque Ricardo es pianista. Una historia muy interesante, ¿verdad? Qué increíble. Pues espero que tengan un buen día, noche, tarde, madrugada, donde quiera que se encuentren, a la hora que me estén viendo. Mi nombre es Leonor Prián. Bye. I can remember the rain in summer, the weeds are brown on the ground. Instead, I did love and adore you.